El Centro de Estudios de Políticas Públicas recibe una vez más con gran gusto al economista, magíster en políticas públicas, además docente de la Universidad Ort, Antonio Mansi. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar de vuelta acá. Vamos a hablar contigo, además en tu condición de exdirector de transferencias del MIDES, sobre esta propuesta de la asignación única para las infancias y las adolescencias, AUIA. Transferencias que están, digamos, muy focalizadas, si se quiere, a este tema de la pobreza infantil. Y allí me gustaría comenzar con un concepto general. ¿Cómo observás esta iniciativa? Después vamos a ir un poco más en detalle al debate que se ha generado también. Bueno, yo creo que lo que busca esta propuesta es unificar una serie de distintos programas de transferencias monetarias que existen hoy, que tenemos, así a grandes rasgos, la principal transferencia monetaria orientada a hogares de vulnerabilidad socioeconómica con menores, que es la asignación familiar Plan de Equidad. Esa es la más amplia y alcanza unos 220.000 hogares, es bastante amplia en la cobertura. Y adentro de ese universo también a los que están en una situación de mayor vulnerabilidad se le da la tarjeta Uruguay Social. Claro. Entonces, las dos grandes condiciones de estos dos sistemas es que la asignación familiar Plan de Equidad es de libre disponibilidad, o sea, no se le dice en qué pueden gastar, pero tiene la condicionalidad de que los menores tienen que estar inscriptos y asistir al sistema educativo. Claro. Pero la tarjeta Uruguay Social no le pide esa condicionalidad, lo que sí tiene es una focalización en qué artículos o en qué rubros lo pueden gastar. Y ahora están tratando de mechar todo en un único sistema, claro, en una única prestación. Sobre esos aspectos que mencionaste, después vamos a ir a lo que significó el debate como consecuencia de estos elementos. Pero hablamos de esta transferencia monetaria y me gustaría instalarla, porque además de eso se trata el espacio, en el marco de una política pública. Eso está claro, es así. Sin duda, sin duda. Sí, es una política pública que es una de las principales, por lo menos del Ministerio de Desarrollo Social, es en lo que se lleva la mayor parte del presupuesto, más del 60% de todo el ministerio, de todo el presupuesto del MIDES, es para estos programas de transferencias. Y sin duda es una base importante. Ahora, lo que sí hemos planteado es que para nosotros no puede ser el buque insignia de la política social. Las transferencias como principal herramienta nos parece que no logran el resultado que es sacar a la gente de la situación estructural de pobreza. Claro. Y ahí es donde entra todo lo demás que se podría mejorar y que habría que meterle más a eso. Bueno, vamos a ir sobre ese punto. Y además creo que le has advertido, creo no, lo leí en el editorial, hay aspectos que valorás como muy positivos de esta iniciativa. Vamos a ir sobre eso, si te parece. Pero cuando decías que esto no sea el buque insignia, también decís que no se ha utilizado este programa como parte o de pronto parte sustantiva de ese discurso de terminar con la pobreza infantil. Efectivamente, me parece que eso es un error de enfoque, apostar todas las fichas a aumentar las transferencias y con eso reducir o eliminar la pobreza infantil, me parece que no es el camino, porque además se está poniendo mucho foco en el indicador de pobreza monetaria, que sabemos que tiene sus limitaciones, porque la situación de los hogares cambia, los ingresos cambian, entonces me parece que el foco debería estar en atacar la pobreza multidimensional, que justamente en la administración anterior se culminó ese índice de pobreza multidimensional con amplios consensos, y me parece que ese debería ser el punto y el objetivo para reducir. Claro. Eso estructuralmente ayuda a salir a los hogares. Con respecto a eso, además, aconsejo una mirada sobre la entrevista anterior que tocaba precisamente ese aspecto. Pero decía, de todos modos, le advertís algunos aspectos positivos. ¿Cuáles serían? Sí, ni que hablar. En sí la herramienta como las transferencias monetarias me parecen igual súper necesarias. Necesitamos mejorar los ingresos de esos hogares, y particularmente los que tienen menores y menores de 0 a 3. Así que ya la señal y la posibilidad de aumentar los ingresos para esos hogares me parece muy positivo. Creo que nadie está en contra de poder aumentar esas transferencias para esos hogares.
Debe haber amplio consenso en eso. De hecho, en la administración anterior creamos el bono crianza, que es uno de los programas que también se quiere unificar, se aumentaron las transferencias. Entonces, eso de por sí, de que se puedan destinar más recursos para aumentar las transferencias, apoyado. Después, el aspecto sí de centralizar todo en un mismo medio de pago, o por lo menos en un mismo canal, y para la simpleza y para que la gente entienda dónde está llegando y por dónde está llegando, me parece que eso también es positivo. El hecho de que esté todo adentro de una ley también me parece que es algo destacable, porque hoy la tarjeta Uruguay Social iba más por reglamento, las asignaciones por ley, habían cosas media sueltas, así que esto lo unifica normativamente. Se ordena en alguna manera. Se ordena, eso lo tomo como positivo. Y hay otro aspecto también que en las asignaciones familiares el aumento por menor iba decreciendo, no era directo, no era lineal, y ahora se hace per cápita, es este monto. Entonces, eso lo veo como positivo. Ahora, en el camino a la unificación se están tomando decisiones que es lo que ha generado la mayor parte del debate ahora. Sí, porque me llamó la atención además que vos señalás en el editorial que hubo, no sé si calificás como errores de diagnóstico o imprecisiones en la elaboración de esos diagnósticos. Sí. Y lo llamativo es que si hay algo hiperdiagnosticado, es el tema central en sí mismo. Sí, totalmente. Sin duda, hay mucho escrito sobre esto, hay millones de papers, evidencia, todo. Pero hay algunas cuestiones de lo que estuve leyendo en la exposición de motivos y el proyecto de ley que parten de un diagnóstico equivocado, que es una de las cosas que impulsa esta unificación. Hay una cuestión en la que hablan que dicen que las transferencias, como están ahora, se focalizaban por ingresos monetarios. Eso es un error y ya digo, creo que algunos ya lo aclaró, de que eso lo tomaron como error de que se focalizaba por ingresos. No, se focaliza por condiciones de vulnerabilidad a través del índice de carencias críticas. Que es lo que vos mencionás como multidimensionalidad. Exacto, que tiene ese aspecto de multidimensionalidad porque ve las condiciones de la vivienda, el clima educativo del hogar, el acceso a ciertos bienes y servicios. Entonces se focaliza a través de ese instrumento. En el proyecto, esta nueva asignación también se va a focalizar a través de, seguramente va a ser el índice de carencias críticas. Pero aparte de eso, lo que habla es que se va a reducir el error de focalización. Y acá para entender, para que la audiencia, no complicársela técnicamente a la audiencia, esto a lo que se refiere es que las transferencias, por un lado, lleguen a los que tienen que llegar, o sea, que no te quede gente que es elegible, pero que no la está cobrando, y al mismo tiempo que no haya gente que la está cobrando, pero que ya no le corresponde. Esos son los errores de focalización que el sistema debería tratar de reducir al máximo. Y acá uno de los planteos centrales que dicen es que esta unificación haría que se reduzcan esos errores de focalización. Para mí el tema va por otro lado, va por el tema de cómo llegás con las transferencias a las personas, cómo haces que entren al sistema, y por otro lado, cómo recertificás la situación de vulnerabilidad para que las personas que ya no les corresponde dejen de recibir la asignación. Y eso es más un tema más operativo del ingreso al programa, y ahí nosotros trabajamos mucho en una ventanilla única para que puedas ir por el MIDES o por el BPS y haces la misma declaración jurada y ahí te dicen si te corresponde. Y también con que el Estado sea proactivo en ir a buscar a esas personas que no nos están cobrando y tenemos la información sabiendo que les corresponde. Claro. Sí, se mencionó como, no sé si un error de diseño, pero sí como cierto cono de sombra, el hecho de no llegar efectivamente como Estado a decirle a esa persona, ¿no? Golpearle la puerta y mire que a usted le corresponde esto. Exactamente. Y ahí hay esfuerzos del Ministerio desde lo que hacen trabajo de campo, y hay interconexión con UTE cuando van a hacer una regularización de un barrio y dicen, che, acá hay gente que está en una situación muy vulnerable, pero parece que no cobra. Entonces ahí hay alguna cuestión que se va mejorando, pero después hay data que tenemos de los sistemas de información del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, cuando recibe a una mujer que va a hacer su primer control de embarazo, a través del sistema de información perinatal, nosotros podemos recibir esa cédula y mezclándola con 6, 7, 8 variables, podemos saber con mucha certeza si esa persona va a ser beneficiaria. Antonio, te abro un paréntesis ahí, porque obviamente cuando uno ocupó un lugar, hay cuestiones que después que te vas las advertís y decís,
uy, por acá el sistema estaba perforado, o acá teníamos una filtración. Sí. ¿Dónde notaste que efectivamente había ese problema? Bueno, en estas, cuando empezamos a detectar estas cuestiones, por ejemplo, de mujeres que empezaban a cobrar la asignación a los 2 años de que nació el niño, por ejemplo, y ya era vulnerable desde el momento en que estaban en etapa de gestación, ahí hay mucha información que muestra que no estábamos llegando a tiempo. Ajá. Y con eso empezamos a decir, bueno, Ministerio de Salud Pública, MIDES, tenemos que empezar a coordinar. A dialogar mejor, porque de eso se compartir trata, ¿no? información. Ahí te chocas con un montón de cosas no tanto de técnicas de informática, sino de protección de datos, las jurídicas. Hay mucho tema también de protección de este dato es mío y tampoco lo quiero soltar. ¿Pero persiste eso en el Estado? Lamentablemente sí, creo que se están haciendo muchos esfuerzos. Hay algunos artículos en este proceso que hablan de este tema, lo cual eso también lo celebro porque casi que empujan, pero hay algunas cuestiones que como que se faculta al Ministerio de Desarrollo Social a poder pedir esta data, pero no se obliga. A mí me gustaría verlo más firme. Y hay que, por ejemplo, perder poder, o sea, ¿esa información tiene un valor estratégico, político? Sí, ahí pueden haber muchas cosas. A uno es más de protegerse protegerse el que te está dando el dato, porque dice, no, por acá, si yo llego a dar un dato personal... Y confidencialidad, privacidad. Y pasa algo, me caen a mí. Ajá. Después otro, también el tema de la burocracia, decir, no te quiero mostrar todos mis datos porque capaz que cuando otro lo ve empieza a ver que hay algunos errores en la base. Entonces, esas cuestiones donde hay que trabajar, hay que tejer mucho para lograr esa salida. Dame una cortita. ¿Eso es muy uruguayo o en la experiencia comparada se da frecuentemente? Yo he estado en algunos foros de análisis de datos, interconexión de sistemas públicos, y es bastante común, no es solo una cuestión uruguaya. En otros lados se ha resuelto de una manera más efectiva, más rápida. Y acá yo creo que hay conciencia, eso es lo bueno. Ya a nivel político y técnico hay conciencia de que tenemos que avanzar sobre esto. Sí, que se dejen de recelos porque viene la inteligencia artificial y te aplana. Absolutamente. Con eso, además tenés una potencialidad mucho mayor, que eso en alguna de las notas menciono. O sea, con toda la potencia que tiene la inteligencia artificial y toda la data que tenemos, podemos mejorar muchísimo más todo esto. Después hay toda la discusión del tema de ciberseguridad y cómo protegemos los datos de Uruguay. Sí. El escudo a veces está demasiado vulnerable, ¿no? Sí. Voy a ir sobre una cifra que generó también como un debate adjunto, y es del 25%. El gobierno, el Poder Ejecutivo, lo que plantea inicialmente es, como meta, reducir un 25% la pobreza monetaria, y allí marca además la franja de niños de entre 0 y 3 años. Luego se matizó este dato, esta cifra, pero en el aspiracional ¿está bien? Naturalmente, todos nos gustaría ver que baje esa cifra, porque apunta a que no hay los suficientes ingresos para alcanzar la línea de pobreza monetaria. Pero me parece que empezaron a ponerle un poco de paño frío porque se dieron cuenta que ponerse ese objetivo era contraproducente, porque el foco de la política no puede ser solo reducir la pobreza monetaria, como habíamos hablado en la previa, o sea, están las cuestiones multidimensionales y el acceso al mercado laboral, el acceso a vivienda digna, eso es lo que, culminar el ciclo educativo, eso es lo que realmente te apunta a que la persona y el hogar pueda tener las condiciones de salir adelante. Pero más allá de eso, si es un 25% está bueno, naturalmente se celebraría, podría ser más, podría ser menos, pero al ponerse esa meta, para mí, medio que se ataron las manos y es muy difícil de cumplirla, y además de pedirle todas las transferencias monetarias para llegar a eso. Porque otra cosa, dice que se reduce el 25%, pero después mirás un poquito más y es cuando estén todas las cohortes ingresadas en este nuevo sistema, o sea que habría que esperar bastantes años, porque ahora, si sale la ley, en 2027 entran los de 0, 1 y 2. Sí. Y después hay que negociar en cada rendición para sumar a los de 3, a los de 4, a los de 5. O sea, podemos estar varios años para ver ese efecto que están diciendo de la caída del 25%. Entonces me parece que se adelantaron, se hicieron un cálculo en un modelo estático, o sea, agarraron la situación hoy y dijeron, bueno, si le agregamos estas transferencias, ¿cuánto cae?
pero naturalmente a lo largo del tiempo pasan muchas cosas, cambian los ingresos de los hogares, el mercado laboral tiene cierto dinamismo, la línea de pobreza se mueve porque los precios cambian. Entonces, nada, me parece que se apuraron y... Claro, este espacio no es político, no se refiere a cuestiones políticas, político-partidarias. Pero en todo caso, lo que te consulto es, ¿hubo allí de pronto un error en la estimación, una ponderación exagerada, o se utiliza también esto como una forma de decir, miren, estamos cumpliendo con lo que dijimos que íbamos a hacer? No creo que haya sido un error porque ellos dicen, esto es una estimación en base a un modelo, pero como que quedó como que ese va a ser el resultado de esta política. Y ahí es donde me parece que le pusieron todas las fichas a eso y me parece que eso fue un error. Claro. Y por eso están echando un poco para atrás. Antonio, en otras oportunidades hablamos, y para quienes no estamos en el detalle, y además en el detalle de tu base profesional, que es justamente trabajar estos temas, parece tan obvio que hay que empezar a medir lo multidimensional sobre lo monetario, y sin embargo muchas veces se siente que se insiste sobre lo monetario, ¿no? ¿Qué está fallando allí? Bueno, no digo que sea que esté fallando, pero ¿cómo se explica? No, eso es un gran tema y a mí sí me sorprendió un poco, porque realmente el tema de la pobreza multidimensional, que se habló muchísimo, se viene hablando hace 40 años, desde Juan Pablo Terra, que planteaba que no podíamos medir solo el tema de ingresos. Pero y se hicieron miles de juntadas académicas con organismos internacionales, todo, y se hizo finalmente este trabajo de lograr un consenso para lograr llegar a este índice de pobreza multidimensional que después se publicó en el 2025 para el año 2024, luego a principio de año salió el dato para 2025, pero quedó como ahí perdido, no se le dio la importancia que a mí y a otros que estamos en este tema nos hubiera gustado ver. Decir, bueno, vamos a tomar este indicador, este índice como guía, también viendo la pobreza monetaria, por supuesto, porque te da otras características, pero tomemos esto como tablero de control, digamos, vamos a ver cómo estamos en las distintas dimensiones, podemos hacer doble clic y ver, bueno, ¿dónde están los hogares con pobreza multidimensional que tienen menores de 0 a 3. Hacemos doble clic ahí, podemos saber dónde están distribuidos, cuáles son las dimensiones que faltan, y ahí es donde digo que entran las otras políticas sociales. Sí. Usar esto como tablero para decir, mira, acá me falta parte educativa, la vivienda, capacitación para ingresar a los adultos responsables en el mercado laboral. Eso es lo que me quedé con gusto a poco. Considerando el texto, hay una parte después con los procedimientos, con lo instrumental. Más allá de que algún comentario hiciste en los minutos previos, ¿advertís también que hay riesgos de implementación? Sí, estas cosas son muy complicadas. Yo lo viví en carne propia cuando empezamos a hacer la unificación del trámite, porque claro, antes estaba el trámite que hacías de la asignación familiar a través del BPS y el trámite que hacías para la tarjeta Uruguay Social a través del MIDES, y eso fue un trabajo de 4 años, unificar que los dos organismos pudieran en una misma ventanilla, en una misma declaración jurada, pedirle los datos a la persona y ahí mismo decirle si le correspondía o no. Sí. Entonces, eso operativamente es complejo. Ahora, acá lo que veo también es que lo que está previsto en el proyecto es que si esto se vota, en enero del 2027 entran esas cohortes de 0, 1 y 2. Sí. Pero quedan todas las otras en el sistema anterior, o no está claro si van a meterse, pero van a mantener el mismo monto. Entonces, ahí había una cuestión. Y después, yo estuve viendo un poco lo que recibe hoy un hogar muy vulnerable con un menor de 0 a 1 o 2 años y sumo la tarjeta Uruguay Social doble, el bono crianza doble y la asignación familiar plan de equidad, y le da unos 10.300 pesos. Y en este nuevo sistema le daría 10.000 pesos. Creo que tendría que haber alguna cláusula de que nadie con este nuevo sistema reciba menos de lo que le corresponde. Y después, finalmente, en la cuestión de la modalidad de pago. Si es toda esta discusión de si... Iba a ir a eso, justamente, ¿no? Iba a ir a eso. ¿Dónde entendés que está la clave para decodificar el debate sobre si tiene que ser
en dinero, contante y sonante o con una tarjeta? ¿Dónde ves allí? Bueno, es un gran punto, porque de evidencia de eso hay un montón para un lado y para el otro. También no es que, que hay un consenso académico sobre qué conviene más y qué conviene menos. Lo que sí me parece es que hay obviamente un debate político muy rico con argumentos válidos de los dos lados respecto a si tener libre disponibilidad de los fondos o si focalizarlos en algo particular. Como hablábamos al principio, hoy la tarjeta tiene esa focalización en algunos rubros de primera necesidad, sin la condicionalidad educativa, y después tenés la asignación familiar, que es de libre disponibilidad, con la condicionalidad educativa. Entonces, yo creo que después podemos conversar rápidamente lo de la condicionalidad educativa. Totalmente. Pero en el tema de cómo utilizar los fondos, yo creo que hay un aspecto de, como se podría decir, de economía política, que es que la gran parte de la sociedad pretende que estas transferencias sí estén condicionadas a la compra de artículos de primera necesidad, que era el origen de la tarjeta Uruguay Social. Lo que te da la sensación es que se está subestimando la capacidad de elección de esas familias de altísima vulnerabilidad, ¿no? Bueno, ese es un aspecto, es decir, bueno, cada familia sabe lo que le corresponde. Entonces, ahí está la cuestión, que entramos en un debate que hasta ahora no estaba, porque estaban los dos componentes, y ahora al unificarlo tenemos esa cuestión. Sí. Pero también uno puede decir, está bien, pero el Estado ya da algunas, prestaciones o algunas prestaciones que ya vienen con alguna focalización específica. Por ejemplo, el boleto estudiantil, no te dan la plata para hacer lo que quieras, te dan para esto. O si te dan un subsidio de alquiler, es para el alquiler. Entonces, hay algunas cuestiones que el Estado dice, destino fondos para esto. Y en este caso es para los artículos de primera necesidad, con vías de proteger a los más pequeños que no toman la decisión sobre en qué se gasta. Entonces, de alguna manera con esto ayudás a decir, mirá, como son artículos de primera necesidad y sí o sí los vas a tener que comprar, esto es para eso. Es para esta canasta. Es para esta canasta, estos rubros que además son rubros muy amplios, pues alimentos, vestimenta. Entonces, ahí no es que te dicen no puedes comprar más nada. Entonces, ahí hay un punto. Ahora, otra nota al pie, que es que las transferencias en general hacen de un 15 o 20% de los ingresos totales del hogar. Es decir, el resto lo consiguen a través de trabajo, changas, etc. O sea que no están limitados en comprar otras cosas. Claro, eso neutralizaría el debate sobre el vino y el celular. Bueno, está ese miedo de algunos que dicen, bueno, pero esto se puede usar. Obviamente habrán algunas desvíos, algunas cosas anecdóticas. Yo no creo que sea la mayor parte. De hecho, hay algunos estudios que muestran que la tarjeta Uruguay Social se utiliza, creo que era más del 79% en alimentos, un poquito más en temas de artículos de limpieza. No hay mayores desvíos. Ahora, la pregunta es, ¿eso es porque estaban limitados y si la saco sigue así? ¿O justamente era la limitación que hacía que pasara esto? Claro. Antonio, bueno, y en el cierre vamos a esto de las condicionalidades, donde también hay cuestiones que parecen muy obvias. Si el Estado te asigna un monto, lo mínimo que puede pedir es que vayas a estudiar. Eso parece como un razonamiento lineal, pero bastante lógico y sensato. Sí. Aún así, se arma debate. Sí, efectivamente, porque hay algunos que plantean que en realidad que la asignación familiar en realidad está orientada a la vulnerabilidad por ingresos, o sea que no es la función reconectar o revincular a los jóvenes al sistema educativo. El tema ahí es que qué señal das al resto de la población cuando si no van, no pasa nada, igual reciben la asignación. Obviamente pueden haber casos muy puntuales de por qué es que no están yendo y pueden haber vulnerabilidades adicionales y ahí hay que desplegar todo el sistema del Estado para saber qué está pasando. Pero cuando vamos a los números, la gran mayoría, más del 95% te podría decir que cumple con la condicionalidad. O sea, no es un tema de que de que mucha gente se le está sacando la asignación porque no están yendo a la escuela. La gran mayoría lo cumple. Y otro dato interesante, que hablamos mucho de la evidencia, se han hecho evaluaciones de impacto de las asignaciones familiares y se le ha preguntado a los mismos hogares beneficiarios qué opinan de que tenga esta condicionalidad. Más del 84%
están a favor de que se pueda requerir esto como condición mínima. Sí. Entonces, ahí de vuelta, hay una cuestión de cómo, más allá de la evidencia que puede haber un poco a favor, un poco a contra, es cuál es el apoyo social a este tipo de herramientas y qué tenemos que hacer para cuidar eso. Claro. Bueno, como conclusión me gustaría tener tu opinión sobre el debate con todas sus características, ¿no? Que le pongas como una especie de una nota, ¿viste? Un tweet, ¿no? Para calificar qué es lo que se está debatiendo. Pero también deberíamos preocuparnos porque los debates suelen ser como muy efervescentes. Es como la cañita voladora, ¿viste? Estalla y de repente desaparece y ya nadie más se acuerda de lo que se estaba hablando. Y ahí es la capacidad del Estado de medir el impacto. Porque si vos no llegás a la conclusión de que efectivamente una política destinada a los sectores más desfavorecidos tuvo eficacia, no tendrá sentido seguir o habrá que rediseñar o replantear. Pero siempre tenemos el mismo problema, no medimos el impacto. Sí, ahí hay una cosa que sí hay mucho, es las evaluaciones de esto, hay bastantes, del impacto que tiene la transferencia monetaria en la nutrición, justamente en avanzar en el ciclo educativo. O sea, está demostrado que vos aportás y la situación mejora. Sí, hay evidencia positiva de que la situación con las transferencias monetarias mejora a los hogares que están en situación de vulnerabilidad. De hecho, hay datos que muestran, por ejemplo, que aumenta la probabilidad de que avancen en el ciclo educativo con las transferencias. Entonces, eso es algo a favor de que pueda tener una condicionalidad. Y también que mejora el peso al nacer de los bebés, la nutrición. A veces con la tarjeta también hay mejoras en la vivienda, pueden comprar una. Entonces, yo creo que de que las transferencias tienen un impacto positivo, sin duda. El tema es estas cuestiones, la condicionalidad, la focalización y cómo podemos unificar, o sea, acercar las otras cuestiones más importantes que los ingresos para que esto salga adelante. Es verdad que a veces tenemos siempre volvemos a hablar de las condicionalidades, todo, pero yo creo que acá hay un espacio importante para impulsar algunas mejoras del sistema, porque todos vamos empujándola un poquito más y mejorando. Y hay ciertas ganas de encontrar algunos consensos, ojalá que se logre. Ayer estuvo el Mides en el Parlamento, vamos a ver qué salió de eso y ojalá que podamos llegar a un consenso y votar esto. Antonio Mansi, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes.